Bueno, vamos a trabajar el texto Representaciones individuales y representaciones colectivas, que es un texto que Durkheim escribe en 1898, que se va a publicar póstumamente en un libro que se titula Filosofía y Sociología, y en el que Durkheim, según varios autores, inaugura una rama, digamos, de su pensamiento, que es la sociología del conocimiento, ¿sí? Se le adjudica a Durkheim haber, por lo menos incipientemente, haber iniciado esta teoría, digamos, esta sociología del conocimiento, que en realidad de lo que se ocupa o por lo que se pregunta es por el modo en el que las sociedades conocen y el modo en que las sociedades se conocen a sí mismas. Por eso es importante este texto por varias cuestiones. Una por esa, o sea, porque da lugar a una nueva, digamos, a una nueva forma de conocer y aproximarse a lo social. Pero por otro lado, para nosotros es importante porque viene de algún modo a poner en cuestión, a tensionar, cuanto menos a tensionar, y es una palabra que me gusta usar particularmente, cierto determinismo, cierta causalidad y particularmente monocausalidad que aparece en un texto como las reglas del método sociológico, ¿sí? Justamente unos años después de las reglas del método sociológico, y de fondo, digamos, un debate que Durkheim está teniendo con Gabriel Tarde, escribe este texto, pasando, ¿no?, de algo que habíamos mencionado que el autor Stephen Lucas toma, que es bueno, cómo Durkheim pasa, digamos, de considerar, en primer lugar, los hechos morales, para luego hablar de hechos sociales y finalmente volver a hablar de representaciones y nuevamente más adelante de hechos morales. Lo que es interesante es empezar a ver cómo Durkheim de algún modo, y por algún tiempo, porque no es una posición definitiva, por eso no es que se puede decir, bueno, en el 97, 98 Durkheim cambia para siempre, ¿no? Porque después va a retomar algunos de los conceptos y algunas de las concepciones más duras que tiene en las reglas del método sociológico, pero sí cómo por lo menos tensiona esa noción de monocausalidad, ¿sí? Esto por un lado es importante. Y en segundo lugar, va a mantener, digamos, estas representaciones, digamos, las mismas características del hecho social, ¿sí? Van a ser exteriores, coercitivos, van a tener unas cuantas características similares, pero van a empezar a referirse tal vez a una cuestión de carácter más conceptual. Las representaciones son conceptos. Para que haya un concepto tiene que haber sociedad, tiene que haber colectivo. Un concepto es distinto de una sensación es individual, no se puede transmitir. Un concepto es algo extendido socialmente, conocido, es más, lo adquirimos porque ya existe en la sociedad, y Durkheim va a reparar ahí, y es un tema que vamos a retomar en otro texto, que es las formas elementales de la vida religiosa. Pero sin tratando de no hacer mucho lío para esta introducción, me parecía importante eso, y además por algo que habíamos planteado en la posible introducción a Durkheim, que era esa concepción que tenía Parsons en particular, por quien a nosotros nos llega, digamos, en América Latina, en principio, digamos, la lectura de Durkheim, esta idea de que Durkheim hace sociología hasta el suicidio, es decir, hasta 1897, hasta el texto del suicidio, ¿no? 1897, y que después se dedica a estudiar la religión. Bueno, estudiar la religión para Durkheim es ni más ni menos que meterse en una sociología del conocimiento, repito, en esas formas en que las sociedades se piensan, las sociedades se conocen, las sociedades se representan, y cómo entonces estas representaciones que se crean a partir de lo sagrado, en realidad es la forma, o tenemos que ir a buscar ahí la forma en que se generan estos conceptos y estas formas de clasificación, ¿sí? Esto es interesante, pues por supuesto esto se puede ampliar muchísimo más, pero vamos a ir desarrollando algunas de estas cosas y vamos a ir puntualizando algo que a nosotros nos interesa más particularmente, que es este contrapunto con las reglas del método sociológico, en particular con el capítulo 5 y por supuesto con el capítulo 6, que es la administración de la prueba. Me gustaría mencionar que para Durkheim la religión tiene una doble función, ¿sí? Por un lado tiene una función cognitiva,
¿sí? Porque proporciona una representación de la naturaleza y de lo social, ¿sí? Esto es bien interesante. Para Durkheim, la religión, digamos, este sentimiento religioso está en el origen de lo social, por eso discutiría que el origen esté en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un punto interesante que mencionan algunos autores que estudian a Durkheim, por ejemplo, está esto planteado en el estudio preliminar a la división del trabajo social, ¿sí? Y además de tener esta función cognitiva, es importante o tiene la función en su calidad de forma, ¿sí? De forma transfigurada de lo social, ¿sí? Es decir, tiene una función dinámica porque orienta la conducta de las personas hacia tal o cual ideal, ¿sí? Es una transfiguración de lo social. Hay un texto que se publica en este libro Filosofía y Sociología, que se llama La determinación del hecho moral, en el que Durkheim dice, bueno, si a mí me dan a elegir entre Dios y la sociedad, yo digo que para mí es lo mismo, porque Dios es la sociedad transfigurada. ¿Sí? Esto es bien interesante para pensar, entonces, cuál es la importancia, trato de cerrar esta idea, cuál es la importancia de la religión para Durkheim, que no es en sí mismo conocer la religión, sino ver cómo las sociedades funcionan, se organizan, crean sistemas de clasificación, conceptos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, Durkheim, de todas maneras, al otorgar a la primera función, a la función cognitiva, digamos, esta centralidad, digamos, crea, ¿no? o propone una sociología del conocimiento, y esta teoría del conocimiento tiene como objetivo principal, o parecería tener como objetivo principal, establecer una relación entre los hechos morfológicos, ¿sí? La morfología social, volumen, densidad, que habíamos mencionado en los textos anteriores, en sus grandes líneas, ¿no es cierto? Y en sus grandes líneas como las formas de las que depende la vida social en su conjunto, y las representaciones que nutren a las sociedades, ¿no? Es decir, esta sociología del conocimiento pretende establecer ese lazo, ¿sí? Ese lazo entre la morfología, entre la naturaleza de las cosas, si queremos, y las representaciones que las sociedades se hacen, particularmente los ideales morales y los ideales religiosos, ¿sí? Esto es bien importante. Y el fundamento de esta teoría, para algunos autores, por ejemplo, para Philipp Steiner, que es uno de los, un estudioso de la obra de Durkheim, está en 1898 en este texto que nosotros estamos empezando a trabajar, que es Representaciones Individuales y Representaciones Colectivas, ¿no? Y Durkheim allí, ¿qué hace? Bueno, va a explicar en un momento, ¿no? En el primer momento, y hacia eso vamos, que las representaciones colectivas son, digamos, una función morfológica de la sociedad, ¿sí? Pero, enseguida se desarrollan representaciones nuevas, ¿sí? Como de segundo grado, ahora vamos a trabajar sobre ese punto, construidas con las primeras de fondo, pero que tienen una naturaleza distinta, ¿sí? Que a partir de la generación de estas representaciones de segundo grado, en un ratito vamos a comprender un poquito mejor, o de segundo orden, ¿sí? Lo que aparece es cierta, si se quiere, emancipación relativa de la vida representativa colectiva respecto de ese sustrato material, ¿sí? Y acá ya empezamos a encontrar, de algún modo, una tensión con lo que Durkheim plantea en otros textos, ¿no? Durkheim va a decir, y hacia eso ahora nosotros vamos, que las representaciones nuevas, ¿sí? Que son un producto de síntesis de representaciones anteriores, tienen una misma naturaleza. Tienen por causas próximas otras representaciones y no tal o cual característica de la vida social, podemos decir nosotros, del medio social. Y esto es importante porque, bueno, empieza a tensionar aquello que decía en el capítulo 5 de las reglas del método sociológico, en el que, digamos, se sostenía que todo hecho social que se mereciera ser explicado tenía que ir hasta el medio social interno para poder explicar su causa, ¿sí? Y de hecho, lo traigo porque vamos a ver si podemos retomarlo en un ratito, un hecho social era normal de derecho cuando
las causas que le habían dado origen, separando la causa de la función y todo esto que Durkheim nos planteaban, seguían vigentes, ¿sí? Y entonces seguían respondiendo a la necesidad por la cual habían sido creados, ¿sí? Bueno, vamos a ver todas estas cuestiones. Entonces, este texto lo vamos a trabajar con muchas citas, ¿sí? Porque es un texto bastante particular. Y ahora sí me meto de lleno en el texto. En primer lugar, tenemos que considerar que el texto tiene 4 partes, 5 partes, ¿sí? Pero en realidad las 3 primeras partes están relacionadas o referidas a la... 4 partes, perdón. Las primeras partes están referidas a la psicología, aunque parezca raro, ¿sí? Le va a dedicar al estudio de la psicología, y luego, por analogía, ¿sí? Por analogía, y Durkheim acaba de justificar que la analogía es un método válido para la ciencia, o por lo menos para una ciencia que no puede hacer una experimentación controlada, artificial de la vida social, ¿sí? Es un método válido por la vía del razonamiento, digamos así, para justificar o para investigar, digamos, los hechos de carácter sociológico. Entonces, ¿por qué Durkheim toma la psicología? Bueno, porque justamente lo que va a hacer Durkheim es, por un lado, va a analizar las distintas corrientes, o las por lo menos 2 principales corrientes de la psicología hasta el momento. Pensemos que digamos, la psicología está discutiendo esto en este momento, ¿sí? Y por analogía, que la psicología, ¿qué trata? Digámoslo, va a tratar la vida representativa del individuo, la vida espiritual del individuo, ¿sí? Y entonces, por analogía, va a analizar, tomando partido por una de las corrientes de la psicología, la vida representativa de la sociedad, ¿sí? Entonces, vida representativa del individuo es objeto de la psicología, ¿sí? Y la vida representativa de la sociedad es objeto de la sociología. Por supuesto, la vida representativa del individuo tiene como sustrato, como base del lugar donde van a surgir esas representaciones, esas ideas, ¿sí? Va a tener como sustrato su cerebro, ¿sí? Mientras que, o su propia biología, digamos así, mientras que las representaciones colectivas, por supuesto, no pueden tener otro sustrato que el medio social, es decir, que la sociedad. Aunque nosotros ya sabemos, y acá Durkheim lo retoma y lo considera del mismo modo, la sociedad es el conjunto de individuos asociados. Es decir, no es que los individuos no forman parte de la sociedad, más vale que forman parte de la sociedad, solamente que el producto de su unidad, el producto de su síntesis, da lugar a una realidad diferente, ¿no? Decían las reglas del método sociológico, una realidad psicológica diferente, ¿sí? Que la de los individuos considerados de manera aislada o, vale la redundancia, de manera individual. Entonces, esto es importante porque va a decir entonces que hay una proximidad entre el reino psicológico, digamos, entre lo que los individuos se representan, piensan, creen, etcétera, etcétera, y las representaciones o la vida representativa a nivel social, ¿sí? Y esa va a encontrar que existe una proximidad, ¿sí? Y que el comportamiento, lo digo de entrada y ahora vamos hacia el texto, el comportamiento de las representaciones respecto de su sustrato, es decir, del lugar de donde parten esas representaciones, no podrían surgir de otro lado. Esto es más o menos obvio que de una base, digamos, de si somos individuos de nuestro cerebro, nuestra composición orgánica, pero que luego, ¿sí? Una vez generadas, tienen una especie de vida propia, que tiene una relación con su cerebro, pero que no son una reacción inmediata de lo que ocurre en ese sustrato, ¿sí? Es decir, Durkheim empieza a cuestionar, y si no cuestionar, porque no dice yo estoy cuestionando lo que ya dije en las reglas del método sociológico, sino que sencillamente está planteando una nueva, una nueva posición en realidad. Lo que Durkheim va a tensionar es esta relación de causalidad con el medio social interno. Y si discute la causalidad del medio social interno, ¿sí? La causalidad que opera el medio social interno, bueno, hay varias cuestiones que se ponen en tensión también, entre ellas la existencia de la normalidad y de la patología, ¿sí? Entre ellas,
la posibilidad, no se pone en cuestión, sino que aparece la posibilidad de que existan representaciones diferentes, y que no haya una que es normal y otra que es patológica, ¿sí? Sino que todas pueden ser normales y pueden convivir. Es decir, aparece la posibilidad de una vida social representativa, una vida representativa, colectiva, mucho más rica, ¿sí? Mucho más plural, pero ¿qué pierde? Pierde la capacidad de explicar de modo causal la existencia de esas representaciones, ¿sí? Por eso vamos a ir despacito con el texto, y aclaro esto porque en realidad los tres primeros apartados son importantes para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es donde plantea digamos, la visión que tiene Durkheim de lo que la psicología viene planteando hasta ese momento, es decir, de cuáles son las concepciones de la psicología respecto de la vida representativa individual, de la vida espiritual, ¿sí? Que tienen los individuos. Ahora, a nosotros nos importa lo que plantean estos psicólogos, debería, digamos así, pero en verdad no es nuestro objeto en este momento. Lo que sí es nuestro objeto es comprender cuál es la explicación, porque por el método de la comparación, Durkheim va a tomar partido por uno para aplicarlo a la sociedad, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Por eso vamos a tratar de esquematizar, de modelizar, digamos, dos explicaciones centrales que da la psicología, por cuál Durkheim toma partido, esto ocurre en los tres primeros apartados del texto, y luego cómo lo piensa para la sociedad, y en particular entonces para la sociología, que es el cuarto apartado. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar en este sentido. Como vamos a trabajar muchas citas, porque es un texto en el cual de la primera parte nos interesa, digamos, las afirmaciones que haga sobre las representaciones que van a constituirse, así como había ocurrido con el hecho social en las reglas del método sociológico, en objeto de la sociología aquí, las representaciones colectivas, las representaciones sociales. Bueno, vamos a ir por analogía trabajando con lo que va a considerar representaciones para la vida individual de las personas. ¿Está bien? Pero vamos a empezar desde el principio, vamos a tomar algunas citas, muchas citas, ¿sí? Que después esto se las mando por mail, pero a veces vamos a compartir pantalla para que sea más sencillo seguir esa lectura, ¿sí? Así que bueno, arrancamos con eso. Bueno, entonces vamos a arrancar por el principio, ¿sí? Por la primera página del texto, ¿sí? Voy a compartir pantalla y vamos a trabajar con alguna de las citas. Vamos a empezar por el principio, ¿sí? Dice Durkheim: si la analogía no es un método de demostración propiamente dicho, es, no obstante, un procedimiento de ilustración y de verificación secundario que puede tener su utilidad. ¿Sí? Ahí yo la corté de la cita, pero la voy a seguir leyendo completa. Nunca carece de interés investigar si una ley establecida por un orden de hechos no se presenta en otro dominio de fenómenos, mutatis mutandis. Esta comparación puede también servir para confirmarla y para hacer comprender mejor su alcance. En suma, la analogía, ¿sí? Acá seguimos con la cita, en suma, la analogía es una forma legítima de la comparación, y la comparación es el único medio práctico de que disponemos para llegar a hacer las cosas inteligibles. El error de los sociólogos biologicistas no es, pues, haber usado la analogía, sino haberla usado mal. No han querido controlar las leyes de la sociología por las de la biología, sino inducir las primeras de las segundas, ¿sí? Y este punto es entonces importante porque Durkheim toma partido, digamos, o explica que la analogía es un método válido, ¿sí? Es metodológicamente válida, digamos, esta acción. Y en este sentido, Durkheim lo que está haciendo es creando, o como lo que está haciendo es creando una disciplina nueva que no tiene, digamos, larga trayectoria en el reconocimiento de sus conceptos o de sus principales términos y objetos, y etcétera, etcétera. Bueno, lo que hace es condensar en una comparación, ¿sí? La particular existencia que tiene lo social, ¿sí? La comparación le sirve para eso, y para eso usa un recurso, un artículo de Pablo
¿no será que es muy interesante? Que es el de la catacresis, ¿sí? Que es como combinar elementos que tienen diferente naturaleza, pero que dan lugar, digamos, a un concepto nuevo que aporta claridad, ¿no? Hay algunos ejemplos, pero por ejemplo, cuello de botella sería un ejemplo de eso, ¿no? Uno no se detiene a pensar boca de subte, ¿sí? Brazo de río, ¿no? Digamos, serían ejemplos de esta conjunción, digamos, de términos que aparentemente vienen de lados diferentes, pero que dan lugar a un concepto nuevo, ¿no? Y esto le sirve entonces a Durkheim, por analogía, básicamente, poder componer de términos que vienen de diferente lado un nuevo concepto. Digo, el de hecho social es claro, ¿sí? Por un lado, un hecho es algo que se puede ver, se puede verificar, ¿sí? Y social es lo que él quiere explicar. Hecho social es un ejemplo de esta construcción que hace Durkheim, una construcción semántica, una construcción terminológica, digamos, que empieza a darle objetividad. ¿Pero por qué es objetivo? Porque se parece a algo que ya existe. Y como nadie discutiría ese algo que ya existe con lo que está comparando, por ende no discutiría, ¿sí? O aceptaría el principio que Durkheim plantea para la existencia de lo social, ¿no? Entonces, Durkheim dice algo así como, bueno, si existe una realidad, ¿sí? Que aunque es autónoma, es diferente, opera de forma análoga a otras realidades, ¿sí? Durkheim, ¿qué reclama? Bueno, autonomía para la sociología, ¿sí? pero si bien es autónoma, ¿sí? Funciona de manera parecida, de manera análoga a otras realidades, y por tanto debe haber una forma de nombrarlas discursivamente, ¿sí? Acá hay una discusión que es interesante, es decir, bueno, ¿cuántas investigaciones hizo Durkheim hasta este momento para darle tanta entidad a la sociología? Y aparece como tan importante entonces esto que Durkheim está haciendo, que es, bueno, por la fuerza de decirlo, por la fuerza de presentarlo metodológicamente, darle una forma que tiene que seguir la ciencia, bueno, aparece, digamos, entonces más justificado algo que todavía está careciendo de investigaciones, de casos a favor, podríamos decir, con cierta epistemología, eh, bueno, fundamental, digamos, para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, para poder identificar discursivamente estos objetos, ¿no? Este texto de Pablo que les estoy mencionando toma, por ejemplo, corriente de opinión, ¿sí? En las reglas del método sociológico, física de las costumbres, ¿sí? Un texto que nosotros ahora no tenemos, pero que ustedes lo tienen igualmente en el Padlet, que es Lecciones de Sociología, alma colectiva, ¿sí? Psiquis colectiva, en este texto que nosotros vamos a trabajar, mecánica de la moral, hecho social, ¿sí? Son algunos de los ejemplos que nos llevan, digamos, a esta cuestión, a esta construcción por el lado de la analogía, ¿sí? Entonces, ¿qué permite hacer digamos, ¿cómo llamarla? Esta operación, entre comillas, que hace Durkheim? Bueno, permite, por un lado, explicitar la materialidad, ¿sí? Y el funcionamiento de ese orden de cosas distintas, ¿sí? Pero explicitarlo. Es decir, ¿viste cómo funciona la corriente eléctrica? Bueno, una corriente social es igual, distinta pero igual, ¿sí? Y entonces, en este sentido, el hecho de que una corriente funcione, ¿sí? Se explique de forma análoga a la corriente eléctrica, como lo que decíamos antes, o a la corriente de agua, podríamos decir también, ¿sí? Entonces, en sí misma no es idéntica, pero logra no poner en duda su existencia, ¿sí? Y esto es la clave, este es el valor, ¿no? de esta construcción que Durkheim está haciendo, ¿no? Y un poco en este sentido también, un poquito más adelante, Durkheim, no todavía, ¿sí? No en este texto, pero sí unos años más adelante, va a afirmar que las representaciones, ¿sí? Ahora volvemos sobre este punto, trabajan como formas de clasificación de la realidad, ¿sí? Formas de clasificación de la realidad. Y es lo que él está haciendo con estos conceptos también, ¿sí? Formas de entender la realidad que en este caso operan por analogía. Pero volviendo entonces estrictamente al texto, lo que Durkheim hace es, bueno,
darle validez a la comparación, a la analogía, como método explicativo de la ciencia, ¿sí? Que es, digamos, una demostración por medio del razonamiento, ¿no? Una demostración por medio del razonamiento. Dice, no es que no se puede hacer, los que lo hicieron mal, ¿sí? Porque antes de ir a mirar la realidad y poder hablar de la sociedad, compararon directamente, aplicaron los conceptos que venían de otra ciencia a esta realidad. Nosotros hacemos algo diferente, dice Durkheim, miramos la realidad y decimos, se parece a aquella, por eso te la puedo explicar por analogía, ¿sí? Es decir, si hay una analogía o una proximidad, digamos, entre la química y la biología, ¿por qué no va a haberla entre la biología y la sociología? O más aún, entre la psicología y la sociología. Entonces, justamente, después de justificar la analogía como método, en lo que se va a meter es en hacer una analogía de la sociología con la psicología. ¿Qué va a hacer primero? Bueno, primero lo que va a hacer es presentar, ¿sí?, de la psicología lo que él quiere trabajar, ¿sí?, en los conceptos que él quiere trabajar. Yo voy a seguir leyendo un poquito más, pero les vuelvo a compartir pantalla para que ustedes miren el siguiente párrafo, ¿no? Habíamos quedado en que no han querido, ¿no? Habíamos quedado acá, no han querido controlar las leyes de la sociología por las de la biología, sino inducir las primeras de las segundas, ¿no? Y yo voy a seguir leyendo un poquitito más, un poquitito más, que es lo siguiente. Y tales inferencias carecen de valor, pues si las leyes de la vida se repiten en la sociedad, es bajo formas nuevas y con caracteres específicos que la analogía no permite conjeturar y que no se puede percibir sino por medio de la observación directa. Pero si hubiesen comenzado por determinar con la ayuda de procedimientos sociológicos ciertas condiciones de la organización social, hubiera sido perfectamente legítimo examinar enseguida si ellas presentaban o no similitudes parciales con las condiciones de la organización animal, tales como el biólogo las determina por su parte. Hasta se puede prever que toda organización debe tener caracteres comunes que no es inútil comprender. Pero quiero ir a lo que viene, que es justamente la justificación, valga la redundancia, de lo que él va a hacer en este texto, ¿no? Que dice, pero es aún más natural investigar las analogías que puedan existir entre las leyes sociológicas y las leyes psicológicas. Había encargado de pegarle duro y parejo a la psicología, no como psicología, o sea, diciéndole, bueno, ustedes métanse con el objeto que les corresponde, que no es el nuestro, ¿no es cierto? El nuestro déjennoslo a nosotros, ustedes encárguense de los individuos. Pero ahora hay como un acercamiento de decir, bueno, las vamos a tomar porque son leyes próximas, ¿no? Repito, pero es aún más natural investigar las analogías que pueden existir entre las leyes sociológicas y las leyes psicológicas, porque estos dos reinos son más inmediatamente vecinos el uno del otro. La vida colectiva, como la vida mental del individuo, está hecha de representaciones. Repito, la vida colectiva, como la vida mental del individuo, está hecha de representaciones. Luego, es de presumir que representaciones individuales y representaciones sociales son, en cierto modo, comparables. Primero nos dijo, vamos a usar la comparación, y después nos dice, representaciones individuales, vuelvo acá, ¿no? Representaciones individuales y representaciones sociales son, en cierto modo, comparables. En efecto, dice Durkheim, vamos a tratar de mostrar que unas y otras presentan la misma relación con su sustrato respectivo, ¿sí? Esto me parece fundamental, ¿no? Es porque acá está, digamos, el objeto, la tesis, digamos, del trabajo que está haciendo Durkheim en este texto, ¿no? En efecto, vamos a tratar de mostrar que unas y otras presentan la misma relación con su sustrato respectivo, pero esta comparación, lejos, ojo, no te creas que cambié de opinión, digamos, diría Durkheim, ¿no? Pero esta comparación, lejos de justificar la concepción que reduce la sociología a un corolario de la psicología individual, nunca va a ser un corolario de la psicología individual, pondrá, por el contrario, de relieve la
independencia relativa de estos dos mundos y de estas dos ciencias. Es decir, entre la vida de la sociedad y la vida del individuo no puede haber sino una independencia relativa, pero además va a hablar de otra independencia relativa, que es la de la vida representativa respecto de su sustrato, tanto para el individuo como para la sociedad. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, ahí está planteado ya cuál es el objeto de este artículo. Entonces, la comparación, la analogía, la cercanía de la psicología con la sociología, la cercanía de los mundos que ambas disciplinas, que ambas ciencias pretenden explicar, y por tanto la autonomía relativa de estos dos mundos, de estos dos reinos, ¿sí? Y la autonomía relativa de estas representaciones respecto de su sustrato. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a meter en esta discusión por la que Durkheim toma partido, digamos, dentro de la psicología, que se reparte o se divide entre una corriente epifenomenista y otra que considera que existe una autonomía relativa de las representaciones respecto de su sustrato. Hacia ahí vamos. Bueno, entonces lo que empieza haciendo Durkheim es discutiendo con una de las corrientes de la psicología, que él denomina corriente epifenomenista, que sostiene que las representaciones que tienen los individuos, o sea, que las ideas que tienen los individuos, brotan necesariamente como una reacción química, como una reacción a distintas combinaciones o a distintas cuestiones que pueden estar ocurriendo en ese momento en el cerebro, y que solamente van a repetirse, ¿sí?, esas ideas o esas representaciones cuando vuelvan a repetirse las causas químicas que le dieron origen. ¿Qué significa epifenomenismo? Bueno, ocurre algo en el sustrato, en este caso el cerebro, pongámosle así, la base material de las representaciones individuales, ¿sí? Y entonces, como consecuencia inmediata, se produce esta idea, esta representación, ¿sí? Durkheim dice, bueno, en realidad si esto fuera así, es decir, que hay una causa e inmediatamente como reacción, digamos, como fenómeno, como epifenómeno, digamos, se produce esta repercusión a través de una idea o de una representación, entonces no podrían explicarse un montón de fenómenos que ocurren, por ejemplo, el fenómeno de la memoria. Es decir, no podría existir la memoria porque la memoria, ¿qué supone? Supone recordar un concepto, recordar una imagen, o recordar una sensación que uno ha tenido en otro momento, ¿sí? Sin necesidad de volver a vivirlo. Y ahí me parece que ahí está la cuestión que Durkheim empieza a discutir. Es decir, no es cierto que exista que las representaciones individuales, que estas ideas, que estas sensaciones que tengan los individuos sean una mera consecuencia inmediata de lo que ocurre en su cerebro, ¿sí? Si esto fuera así, pasarían dos cosas. No volverían a repetirse hasta tanto no se repitieran las condiciones que le dieron origen, en primer lugar. En segundo lugar, no habría razón de existir para la psicología, ¿sí? Porque no hay un objeto en esa representación, sino sencillamente serían parte de la biología, ¿sí? Porque lo que analizamos finalmente es la causa que le dio origen y no, digamos, aquello que ha generado. La psicología se encargaría del producto, ¿sí? Del resultado de aquella causa que le dio origen y de su persistencia a lo largo del tiempo. Mientras que en el caso de ser simplemente una consecuencia inmediata, no habría razón de ser para la psicología. ¿Se entiende por qué? Es decir, porque no habría objeto, porque estas representaciones no podrían constituirse en un objeto, porque son una mera consecuencia de otra cosa, ¿sí? Y empieza entonces a notarse en alguna medida qué es lo que Durkheim está queriendo, digamos, aportar, o por qué trae esto a la discusión, ¿sí? En relación a la psicología, ¿no? Porque en definitiva Durkheim no va a opinar sobre la psicología, decir, bueno, si la psicología existe es porque existe este objeto que son las representaciones individuales. Si no existiría la biología, o la psicología sería apenas una rama de la biología, ¿sí? Y esto no es así. Y no es así ¿por qué? Porque las representaciones, estas sensaciones que tienen los individuos, existen independientemente de que se repita o no se repita ese estímulo material, ese estímulo químico que ocurre en el cerebro en el momento que eso se produjo, ¿no? Es decir, no hace falta que vuelva a quemarme para tener la sensación de quemarme, ¿no? Agarrarme el dedo con la puerta nuevamente para sentir
lo que me pasa si me agarro el dedo con la puerta, ¿sí? Entonces, esa sensación la tenemos independientemente de que no se haya repetido la causa que le dio origen, ¿sí? Esto me parece que es importante. Entonces vamos a ir en la página 30, vuelvo a compartir pantalla, ¿sí? En la página 30, respecto de discutir las representaciones individuales como epifenómeno de la vida nerviosa, ¿sí? Y esto después obviamente es lo que va a tomar por analogía con la sociología, o con la psicología para la sociología. Durkheim dice, nos parece inútil, ¿no?, seguir discutiendo un sistema que, tomado al pie de la letra, un poco lo que estábamos diciendo recién, es contradictorio en sus términos, puesto que la observación revela la existencia de un orden de fenómenos llamados representaciones, que se distinguen por caracteres particulares de los demás fenómenos de la naturaleza. Es contrario a todo método el tratarlos como si no existieran. Sin duda, tales fenómenos tienen causas que los producen, pero estas son causas a su vez. ¿Sí? Estos fenómenos, estas representaciones, podríamos decir nosotros, son causas a su vez. La vida no es sino una combinación de partículas minerales. Nadie piensa, no obstante, hacer de ella un epifenómeno de la materia bruta. ¿Sí? Es decir, no habría vida humana, vamos a poner así, si solamente fuéramos epifenómenos de esas sustancias, digamos, de que está compuesta inicialmente nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí Durkheim sienta una posición importante, ¿sí? Que es, bueno, nosotros tomamos partido por considerar que existen, ¿no?, estas representaciones, existe un orden de fenómenos que se denomina representaciones, que se distinguen de otros fenómenos por caracteres particulares, ¿sí?, y que es contrario a todo método el tratarlos como si no existieran, ¿sí? Y esto es lo que haría la psicología epifenomenista, ¿sí? No existen, ¿por qué? Bueno, porque existen solamente como reacción, ¿sí?, a un fenómeno químico que ocurre orgánicamente, ¿sí? Entonces, digamos, si esto fuera así, volviendo a la cuestión del epifenomenismo, no existiría la memoria, ¿sí? Porque se dice que la representación no se conserva, la representación no se conserva como tal, ¿no? Cuando una sensación, una imagen, una idea ha dejado de sernos presentes, ¿sí?, cesa al mismo tiempo de existir sin dejar huella alguna. Y esto no es cierto, dice Durkheim, porque en verdad, sino cómo procedería la memoria, ¿no? De hecho, dice en algún momento, lo que nos dirige no son las pocas ideas que ocupan actualmente nuestra atención, ¿sí? Son los prejuicios, los residuos dejados por nuestra vida anterior, las costumbres contraídas, las tendencias, en fin, nos mueven más de lo que suponemos, ¿no? Entonces, si nada de todo esto es mental, dice Durkheim, si el pasado no sobrevive en nosotros, sino en forma material, lo que dirige al hombre es propiamente el organismo, ¿no? Y con esto Durkheim también va a estar en absoluto desacuerdo, ¿no? Lo que Durkheim dice es que, bueno, que efectivamente entonces estos objetos que son las representaciones existen, ¿sí? Y que por tanto constituyen un objeto en sí mismo que va a ser analizado, en este caso, por la psicología. Me gustaría que vayamos a la página 34, ¿sí? Vuelvo a compartir pantalla. En la página 34, Durkheim dice lo siguiente. Yo lo voy a leer de corrido, aunque ahí hice un paréntesis para que ustedes no, para no perder unidad, ¿no? Lo voy a leer de corrido. Dice Durkheim, de una manera general, si la representación no existe, sino mientras el elemento nervioso que sustenta se encuentra en condiciones de intensidad y de calidad determinadas, si desaparece en cuanto estas condiciones no se realizan en el mismo grado, no es nada por sí misma. Es decir, no constituiría, diría Durkheim, un objeto. No tiene otra realidad que la que obtiene de su sustrato. Es, como lo han dicho Masley y su escuela, por supuesto, sería muy interesante que pudiéramos dedicarnos a estudiar qué han planteado estos autores, pero no es lo que nosotros nos dedicamos ahora. Una sombra de la cual no queda nada cuando ya no existe el objeto cuyo contorno
reproduce vagamente, ¿sí? Y ahora sí, sigo, ¿no? Por acá, de donde se debería concluir que no hay vida que sea propiamente física, ni por consiguiente materia propia de una psicología, ¿sí? No hay vida que sea propiamente física, ni materia de una psicología. Pues en estas condiciones, si queremos comprender los fenómenos mentales, la manera en que se producen, se reproducen y se modifican, no debemos considerarlos y analizarlos a ellos, sino a los fenómenos atómicos, a los fenómenos anatómicos, de los cuales no son sino la imagen más o menos fiel. Lo que decíamos al principio, es decir, no puede existir como disciplina, la psicología no tiene ningún sentido estudiar estas representaciones, ¿sí? Porque justamente desaparecen cuando desaparece el estado que le dio origen, ¿sí? Los fenómenos anatómicos, ¿no? Que llama Durkheim. Y un poco más adelante, en la página siguiente, Durkheim dice, bueno, sigue trabajando con la cuestión de la memoria, en realidad, vamos a ir a la cita siguiente, él sigue trabajando la cuestión de la memoria, que va a sostener algo así, que si la memoria, digamos, es solo una propiedad de los tejidos, digamos, de la vida anatómica, entonces la vida mental no es nada, ¿no? Pero en verdad no es nada y queda fuera de la memoria. ¿Sí? Y entonces es importante, por eso Durkheim le encara, digamos, la cuestión por el lado de la memoria, es decir, es algo que persiste independientemente de la vida anatómica, ¿sí? Y por tanto es un objeto, ¿sí? Y ahora vamos a ver que Durkheim le va a terminar dando esta entidad de objeto, pero por lo pronto, en algún momento, ahora próximo de lo que vamos a leer, va a decir, nos alcanzaría con decir que no son nada, que algo son. Esto por lo pronto es lo que Durkheim va a reclamar. Entonces vamos a la cita que les había mencionado, al final del apartado primero, en la página 35 del texto, que dice lo siguiente. Luego, si las representaciones de todo orden mueren inmediatamente después de que han nacido, ¿de qué puede estar hecho el espíritu? ¿Sí? No existiría espíritu. Hay que escoger. O bien el epifenomenismo es lo verdadero, o bien hay una memoria propiamente mental. ¿Sí? No pueden pasar las dos cosas, no puede haber una memoria y además el epifenomenismo. Si existe el epifenomenismo, entonces no existe ese objeto y no debería existir la ciencia, que es la psicología. Vamos de nuevo, entonces. Luego, si las representaciones de todo orden mueren inmediatamente después de haber nacido, ¿de qué puede estar hecho el espíritu? Hay que escoger, o bien el epifenomenismo es lo verdadero, o bien hay una memoria propiamente mental. Pues bien, hemos visto lo que tiene de insostenible la primera solución. Por consiguiente, la segunda se impone a quien quiera estar de acuerdo consigo mismo. Quien no quiera, podríamos decir nosotros, conceder, digamos, que no existe como objeto, pues entonces debe, y no traicionarse, digamos, y sobre todo si sos psicólogo y pensás que tu objeto de estudio es una mera consecuencia, digamos, de un estado químico del cerebro, bueno, entonces es una autonegación, digamos. Durkheim dice, o haces eso, o estás de acuerdo conmigo, que es que existe una vida representativa, ¿no? Y sigue discutiendo con estos autores en las páginas siguientes. Entonces va a empezar a concluir, trabaja fuertemente sobre la cuestión de la memoria, que la memoria entonces no es un hecho puramente físico, va a concluir Durkheim, que las representaciones como tales son susceptibles de conservarse, y si se conservan independientemente del estado anatómico que les dio origen, bueno, cómo es que se conservan, ¿no? Y cómo es que dan lugar a otras representaciones, y cómo es que yo tengo representaciones sin haber tenido ese, si se quiere, estímulo anatómico que desde el punto de vista de los epifenomenistas debe existir para dar lugar a nuevas representaciones, ¿no? ¿No? Y cito un pedacito de una parte que no puse, digamos, en la selección de citas, pero Durkheim dice, en efecto, si se desvanecieran totalmente cuando han salido de la conciencia actual, si no sobreviviesen sino bajo la forma de una huella orgánica, las similitudes que pueden tener con una idea actual no podrían sacarlas de la nada.
pues no puede haber relación alguna de similitud directa o indirecta entre esa huella cuya supervivencia y cuyo estado psíquico actualmente dado admitimos, ¿sí? Es decir, deben de alguna manera persistir, ¿sí? Para poder constituirse en objeto, ¿sí? Y ahí lo que Durkheim va a plantear es esto que decíamos antes, es necesario que la psicología primero, y porque a nosotros nos interesa, porque la sociología lo va a tomar por analogía, es necesario que se constituyan en un objeto, ¿sí? Entonces ahora sí vamos en un objeto y cómo además pueden dar lugar a nuevas representaciones. O sea, no solo cómo las representaciones son un objeto, sino además cómo pueden dar lugar a nuevas representaciones, sin necesidad, y ahí está el punto esencial, sin necesidad de que se produzca una modificación en el sustrato que le dio origen, en nuestro caso, en la composición anatómica del cerebro, química, etc. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la página 40, vuelvo a compartir pantalla, ¿sí? En la página 40, 41, Durkheim va a hablar de algo que es importante. Por un lado, la intención de darle entidad a estas representaciones, y por otro lado, empezar a pensar cómo se relacionan unas con otras para dar lugar a nuevas representaciones sin que, como decía antes, necesariamente haya digamos, ha habido alguna modificación en el sustrato. Cuando digo sustrato, digo, es lo que está en la base, es de lo que se parte, ¿no? Entonces, Durkheim dice lo siguiente, para... voy a empezar un poquito más arriba en la página 40, ¿sí? En donde dice dos representaciones, ¿sí? Y vamos a concluir en lo que pusimos acá. Dos representaciones pueden ser semejantes, como las cosas que expresan sin que nosotros lo sepamos. Los principales descubrimientos de la ciencia consisten precisamente en percibir las analogías ignoradas entre ideas conocidas por todo el mundo. ¿Y por qué esta semejanza no advertida no habría de producir efectos que sirvieran precisamente para caracterizarla y hacerla percibir? Las imágenes y las ideas obran las unas sobre las otras. Y esto es importante, las imágenes y las ideas obran las unas sobre las otras. Y estas acciones y reacciones deben necesariamente variar con la naturaleza de las representaciones. Especialmente pueden cambiar según que las representaciones que así se ponen en relación se asemejan o difieran o contrasten. No hay razón alguna para que la semejanza no se desarrolle para que la semejanza no desarrolle una propiedad sui generis en virtud de la cual dos estados separados por un intervalo de tiempo no se encuentran determinados para acercarse. Pero me importa más particularmente lo que viene ahora. Para admitir su realidad, no es en absoluto necesario imaginar que las representaciones sean cosas en sí, repito. Para admitir su realidad, no es en absoluto necesario imaginar que las representaciones sean cosas en sí. Basta con conceder que no son nadas o bagatelas, que son fenómenos reales, dotados de propiedades específicas y que se comportan de manera diferente los unos respecto de los otros según tengan o no propiedades comunes. Es decir, acá Durkheim va a empezar a pensar la posibilidad de asemejarse, de relacionarse, de atraerse distintas representaciones para dar lugar a fenómenos nuevos, sin necesidad, insisto, de que haya modificaciones en la parte anatómica. Podríamos encontrar en la ciencia de la naturaleza numerosos hechos en los cuales la semejanza obra de esta manera. Cuando cuerpos de densidad diferente se mezclan, ¿sí? Se mezclan, ahí me falta una S, vamos a arreglarlo, cuando cuerpos de densidad diferente se mezclan, los que tienen una densidad semejante tienden a agruparse y a distinguirse de los demás. Entre los vivos, los elementos semejantes tienen tal afinidad unos por otros y por hacerse indistintos. Sin duda, podemos creer que estos fenómenos de atracción y coalición se explican por razones mecánicas y no por un atractivo misterioso de lo que lo semejante tenga para lo semejante. Pero ¿por qué la agrupación de las representaciones similares en la mente no se explicaría de una manera análoga? ¿Por qué no habría de existir un mecanismo mental
pero no exclusivamente físico, ¿sí? Ese paréntesis Durkheim lo pone, que explicara estas asociaciones sin hacer intervenir ninguna virtud oculta ni entidad escolástica alguna, ¿sí? Durkheim lo que viene a plantear es, bueno, existe la posibilidad de que lo semejante se atraiga con lo semejante y por tanto se, de alguna manera, interpenetren, digamos, y den lugar a nuevas representaciones. Porque si no, ¿de dónde surgirían? Si no son directamente un epifenómeno. No es como que Durkheim dice, bueno, ok, descartamos, ¿no? Lo descartamos porque yo estoy de acuerdo con eso, diría Durkheim, la explicación que da el epifenomenismo, pero necesitamos ahora considerar que son objetos, pero que además dan lugar a realidades nuevas, a nuevas representaciones. Estos objetos, ¿no? Como dice, estas realidades, más que objetos, estas realidades, que no es necesario imaginar que sean cosas en sí, ¿no? No quiere volver a meterse en el problema que se metió cuando consideró a los hechos sociales como cosas, ¿no? Esto es entonces muy, muy importante lo que Durkheim plantea, reclamando, digamos, la existencia de estas repito, estas realidades que son las representaciones. Eso es lo importante, tal vez, o lo más importante de este párrafo que mencionamos recién. Y ahí, en realidad, lo que Durkheim va a seguir planteando respecto del pasado o del recuerdo del pasado es que se produce, digamos, una unión entre el presente y el pasado, ¿sí? Y que en realidad esa unión se realiza muchas veces mediante medios estrictamente intelectuales o puramente intelectuales. Es decir, no es necesario que haya pasado algo físico para que se produzca esa relación entre el pasado y el presente, ¿sí? Y ahí dice entonces algo que no está en las citas, pero que está en la página 42, que es toda representación en el momento en que se produce, afecta, además de los órganos, el espíritu mismo. Y esto es importante, ¿no? Porque Durkheim da lugar al espíritu. Recordemos que él en la introducción de las reglas del método sociológico decía, bueno, nosotros no somos espiritualistas, pero acá reconoce la vida espiritual del individuo y vamos a ver qué pasa con la vida de la sociedad, ¿no? Dice entonces, toda representación en el momento en que se produce afecta, además de los órganos, el espíritu mismo. Es decir, las representaciones presentes y pasadas que lo constituyen, si al menos admitimos que las representaciones pasadas subsisten en nosotros, ¿sí? Es decir, si no estamos de acuerdo con el epifenomenismo. El cuadro que veo en este momento obra de una manera determinada sobre mis modos de ver, mis aspiraciones, mis deseos. La percepción que tengo de él resulta, pues, ser solidaria con esos diversos elementos mentales. Es decir, ese cuadro que estoy viendo, esa obra de arte, esta canción que escucho, esta teoría que me están presentando, en fin, trae, ¿no? Se agarra de imágenes que uno ya tiene, ¿sí? Y que no es necesario que, digamos, que haya algún cambio físico para que esto ocurra. Y esto me parece muy importante, porque una vez que vi ese cuadro, me transformó algo dando lugar a agarrar representaciones e imágenes que tengo en mi vida espiritual, vamos a decir así, en mi vida representativa en tanto individuo, bueno, van a ocupar un lugar o van a dar lugar a una nueva representación, ¿no? Entonces, podré decir más adelante, es como el cuadro tal que une, relaciona, liga, etcétera, 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 ¿sí? O no, o tal vez no haga un proceso consciente de eso y solamente quede en mi propia representación como una sensación, ¿sí? De todo eso pero no hizo falta que cambie el estado físico, el estado anatómico para que esto se produzca. ¿Está bien? Entonces, de este modo termina el segundo apartado, que sigue hablando de la psicología. Fíjense cómo Durkheim se mete en una discusión de la psicología, toma partido por una de sus corrientes, ¿sí? Porque es lo que él quiere construir a favor para el desarrollo de la sociología, ¿no? Sigue desarrollando, bueno, la cuestión de la memoria, la cuestión de la autonomía, ¿sí?
que hay fenómenos que solamente pueden ser causados por representaciones, ¿sí? Lo voy a tomar en la página 44. En la página 44 dice Durkheim, algo me parece que es importante, como mediados de página, dice así: aun cuando un fenómeno no es claramente representable en la mente, no se tiene el derecho a negarlo si se manifiesta por efectos definidos que son representables y que le sirven de signos. Lo pensamos, entonces, no en sí mismo, sino en función de esos efectos que lo caracterizan. Más aún, no hay ciencia que no se vea obligada a hacer este rodeo para llegar a las cosas de que trata. La propia sociología lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, con la solidaridad, digo, por poner apenas un ejemplo. Va desde lo exterior a lo interior, de las manifestaciones exteriores e inmediatamente sensibles a los caracteres internos que esas manifestaciones encierran. Una corriente nerviosa, un rayo luminoso, es primeramente algo desconocido cuya presencia se reconoce por tal o cual de sus efectos, y precisamente la tarea de la ciencia es determinar progresivamente el contenido de esta noción inicial, ¿sí? Luego, si nos es dado comprobar que algunos fenómenos no pueden ser causados sino por representaciones, algunos fenómenos no pueden ser causados sino por representaciones, es decir, que constituyen los signos exteriores de la vida representativa, y si por otra parte las representaciones que así se revelan son ignoradas por el sujeto en quien se producen, diremos que puede haber estados psíquicos sin conciencia, por difícil que resulte a la imaginación figurárselos. Puede haber estados psíquicos sin conciencia, ¿sí? Y esto, bueno, va a ser larguísimo para la psicología, ¿no? Y lo que un poquito más adelante Durkheim dice algo así como, bueno, la conciencia oscura de que hablamos no es sino una inconsciencia parcial, ¿sí? Lo que equivale a reconocer que los límites de la conciencia no son los de la actividad psíquica, ¿sí? Es decir, podemos tener una actividad de la conciencia, por tanto inconsciente, ¿no? O mejor dicho, una actividad psíquica que trasciende la conciencia, por tanto inconsciente, ¿sí? Y fíjense que esto, bueno, va a ser el Freud, ¿no? En psicología, y esto es tremendamente importante. Entonces, por ahí como cierre de estos primeros tres apartados, ¿no? Es un desarrollo sumamente escueto, porque insisto que no es lo importante, no porque no sea importante, sino porque no es nuestro objeto en este momento pensar, digamos, la psicología, pero sí que todo este desarrollo largo en el que Durkheim se mete, en el que toma partido, en el que se mete medio como de visitante, inclusive en esa discusión, es importante porque bueno, él va a tomar partido por el hecho de que las representaciones entonces individuales son realidades, ¿sí? Y que no dependen para persistir y para dar lugar a nuevos fenómenos de algún cambio, alguna transformación en la vida anatómica, en la combinación química que produce ese cerebro. Es decir, que esas representaciones individuales, esas representaciones que tienen individualmente las personas, son relativamente independientes de su sustrato. Relativamente independientes de su sustrato. Y esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces no hay una relación de causalidad entre lo que ocurre en el medio del que surgen, en el caso de la vida individual del cerebro y sus combinaciones químicas y sus transformaciones, con las representaciones. Y esto vaya si es importante, porque si lo va a tomar por analogía con la sociología, ¿qué nos va a decir? Así como, y esto lo adelanto antipedagógicamente, pero así como no hay una relación de causalidad entre las representaciones y el cerebro, ¿sí? Es decir, no existe el epifenomenismo, es más, las representaciones son realidades que combinándose pueden dar lugar a otras representaciones, y es más, puede haber una vida psíquica no consciente, ¿sí? Fíjense todo lo que Urgen está diciendo. Bueno, ¿vieron todo eso? La operación teórica, ¿cuál es? La analogía que él está aplicando de llegar, digamos, a la justificación de lo que quiere hacer a través por métodos del razonamiento, es, bueno, ¿vieron todo eso que dijimos para la psicología? Todo eso que dijimos para las representaciones individuales, bueno, se aplica para las representaciones colectivas. Y este es el tema del apartado número
4, en el que nos metemos ahora. Entonces, arrancamos con este apartado 4, ¿sí? Donde, bueno, Durkheim va a empezar a hablar específicamente de las representaciones sociales, ¿sí? Y vamos al inicio del apartado 4, vuelvo a compartir pantalla, ¿no? Donde dice, bueno, estamos ahora en condiciones de concluir, ¿no? Dice Durkheim, estamos ahora en condiciones de concluir. Si las representaciones, una vez que existen, continúan existiendo por sí mismas, sin que su existencia dependa perpetuamente del estado de los centros nerviosos, si son susceptibles de obrar directamente unas sobre otras, de combinarse según leyes que les son propias, es pues porque son realidades, ¿sí? Si pueden tener esa vida digamos, de existencia, independientemente del centro nervioso, de los centros nerviosos que le dieron origen, es porque son realidades, ¿no? Lo que había reclamado antes. Esta primera parte del apartado 4 es una especie de síntesis de los 3 anteriores, ¿no? Dichas realidades sostienen con su sustrato íntimas relaciones y son, no obstante, en cierta medida, independientes de él. Esto me parece que es fundamental. Dichas realidades sostienen con su sustrato, en el caso de las representaciones individuales, digamos, estas ideas, digamos, mantienen con el cerebro una íntima relación, pero son, no obstante, en cierta medida, independientes de él. Seguramente su autonomía no puede ser sino relativa, no hay reino en la naturaleza que no dependa de los otros reinos, ¿sí? Entonces, de la misma manera que la vida representativa no puede ser autónoma del cerebro, ¿sí? En este caso de los centros nerviosos, de la cuestión anatómica, bueno, la vida social tampoco puede ser absolutamente autónoma de la vida individual, y podríamos decir viceversa, la vida individual no puede ser absolutamente autónoma, es más, no puede serlo desde el punto de vista de Durkheim, de la vida social, ¿sí? Y me parece que es el concepto fuerte, entonces, el concepto de autonomía relativa, ¿sí? Las representaciones tienen autonomía relativa de su sustrato. Las representaciones individuales tienen autonomía relativa, es decir, ¿por qué es relativa esa autonomía o esa independencia? Porque no puede ser total de ninguna manera, es decir, no pueden brotar al mismo tiempo de otro lado que no sea del cerebro, ¿sí? El tema es que habiendo existido unas primeras representaciones, luego se fueron compenetrando, penetrando con otras, sintetizándose, combinándose para dar lugar a nuevas representaciones. Entonces ahí está la clave de lo nuevo que Durkheim está planteando, ¿sí? En esta idea de autonomía o de independencia relativa, ¿no? Entonces vuelvo desde ahí y yo voy a leer leer seguido, ¿sí? Este paréntesis que está acá lo voy a leer también, ¿no? Repito entonces, dichas realidades sostienen con su sustrato íntimas relaciones y son, no obstante, en cierta medida independientes de él. Seguramente su autonomía no puede ser sino relativa, ¿sí? No hay reino en la naturaleza que no dependa de los otros reinos. Luego, nada sería más absurdo que erigir la vida psíquica en una especie de absoluto, que no proviniera de ninguna parte y que no se relacionara con el resto del universo, ¿sí? Así como reclamamos, diría Durkheim, una entidad, digamos, una realidad para las representaciones, sería una pavada decir que son un absoluto que se erige independientemente de todo en el universo. No, tiene relación con su sustrato, pero asimismo se constituyen en una realidad relativamente autónoma, ¿no? Voy a leer lo que sigue, dice, es evidente que el estado del cerebro afecta a todos los fenómenos intelectuales y que es factor inmediato de alguno de ellos, las sensaciones puras, ¿no? Pero, por otra parte, resulta de lo que precede que la vida representativa no es inherente a la naturaleza intrínseca de la materia nerviosa, puesto que ella subsiste en parte por sus propias fuerzas y tiene maneras de ser que le son especiales, ¿sí? Y ahora sí, sigue la cita, la representación no es un simple aspecto del estado en que se encuentra el elemento nervioso en el momento
en que ella tiene lugar, puesto que se mantiene cuando este estado ya no existe, y puesto que las relaciones de las representaciones son de naturaleza distinta de los elementos nerviosos subyacentes. Las relaciones que se establecen entre las relaciones son de naturaleza distinta, ¿sí?, a las que se producen entre los elementos subyacentes. Entonces acá lo que tenemos es, bueno, justamente, digamos, en esta síntesis lo que Durkheim va a querer plantear para las representaciones colectivas, ¿sí? Digámoslo, va a reclamar para las representaciones colectivas la misma entidad que está reclamando, que, digamos, por la que toma partido para las representaciones individuales, ¿sí? Y lo dice muy claramente en este otro párrafo que seleccionamos, que es el siguiente, que compartimos entre la página 48 y la página 49, y dice lo siguiente. Pues bien, cuando hemos dicho anteriormente que los hechos sociales son en un sentido, lo voy a marcar, repito, pues bien, cuando hemos dicho anteriormente que los hechos sociales son en un sentido independientes de los individuos y exteriores a las conciencias individuales, no hemos hecho más que afirmar del reino de lo social lo que acabamos de establecer a propósito del reino psíquico. La sociedad tiene por sustrato el conjunto de los individuos asociados, ¿sí? Es decir, acá claramente plantea lo que nosotros dijimos desde el principio, ¿no? Ya lo habíamos adelantado, es decir, esto lo hace justamente porque va a querer aplicarlo para la sociología, para pensar la sociedad, ¿no? Voy a repetir todo. Pues bien, cuando hemos dicho anteriormente que los hechos sociales son, fíjense acá habla de hechos sociales, son en un sentido independientes de los individuos exteriores a las conciencias individuales, no hemos hecho más que afirmar del reino de lo social lo que acabamos de establecer a propósito del reino psíquico. Es decir, son exteriores a los individuos, pero también forman parte de los individuos. Y uno podría decir, son relativamente exteriores a los individuos, ¿sí? Es decir, algo que Durkheim en realidad dice también en el capítulo 5 de las reglas del método sociológico, ¿sí? Ahora, dice, la sociedad tiene por sustrato el conjunto de los individuos asociados. Insisto, la sociedad tiene por sustrato el conjunto de los individuos asociados. Yo podría decir, los hechos sociales tienen por sustrato al conjunto de los individuos asociados. Las representaciones colectivas tienen por sustrato al conjunto de los individuos asociados. Seguimos leyendo. El sistema que estos forman uniéndose y que varía según su disposición sobre la superficie del territorio, la naturaleza y el número de las vías de comunicación, ¿qué es lo que acabo de leer? Medio social interno, morfología social, ¿sí? El sistema que estos forman, ¿no? Los individuos asociados constituyen la sociedad. Pero ¿cómo miro esa sociedad? Fíjense, el sistema que estos forman, uniéndose y que varía según la disposición sobre la superficie del territorio, la naturaleza y el número de las vías de comunicación, volumen y densidad, moral o dinámica y material, ¿sí? El sistema que estos forman uniéndose, densidad moral, que varían según su disposición sobre el territorio, ¿sí? La naturaleza y el número de las vías de comunicación, densidad material y cuántos somos, obviamente, volumen, constituye la base sobre la cual se levanta la vida social, ¿sí? Entonces la morfología, obviamente, la morfología social, el medio social, la naturaleza de las cosas, el sustrato, lo voy a decir 25 veces de todas las maneras que Durkheim lo plantea, ¿sí? Es la base de donde se levanta, digamos, toda la vida social, ¿no? Constituye la base sobre la cual se levanta toda la vida social. Y esto es lo que empieza a ser muy puntual. Las representaciones que son su trama, dependen de las relaciones que se establecen entre los individuos así combinados o entre los grupos secundarios que se intercalan entre el individuo y la sociedad total. Es decir, mete de chapa, digamos así, a los grupos sociales secundarios que fueron objeto del prefacio de la segunda edición de la División del Trabajo Social, que fueron objeto en las lecciones de sociología, que fueron objeto en el suicidio, ¿sí? Como salida política, como posibilidad de la vida social. Ahora, lo que me parece importante acá es esto, ¿no? Es decir, las representaciones que son su trama, es decir, la vida colectiva no está
o deja de estar estrictamente en el modo en que los individuos se asocian, y empieza a estar en la trama de esas representaciones. Esas representaciones que tienen una naturaleza propia, que se podrán combinar entre ellas, dando lugar a nuevas representaciones, ¿sí? Y que entonces, digámoslo también de entrada, van a mantener también, como pasa con las representaciones individuales, una autonomía relativa de su sustrato, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poquito más. Voy a leer un poquito, voy a leer más largo que lo que estamos poniendo en el párrafo siguiente de la página 50. Voy a empezar en la página 49, donde dice la independencia, ¿sí? Un poquito más. Y dice, la independencia, la exterioridad relativa de los hechos sociales en relación a los individuos, fíjense digamos, el énfasis que pone a la palabra relativa, insisto, cosa que no hizo en las reglas del método sociológico, son independientes de la voluntad, ¿sí? Son exteriores al individuo, y son exteriores pues son coercitivos y así sucesivamente, ¿está bien? Dice, la independencia, la exterioridad relativa de los hechos sociales en relación a los individuos es aún más inmediatamente aparente que la de los hechos mentales en relación a las células cerebrales, pues los primeros, o al menos los más importantes de ellos, llevan de una manera visible la marca de su origen, ¿no? Es decir, bueno, algunos tienen la marca del medio social interno, ¿no? En efecto, si se puede negar quizás que todos los fenómenos sociales sin excepción se imponen al individuo desde el exterior, la duda no parece posible en lo que concierne a las creencias de las prácticas religiosas, ¿sí? Las reglas de la moral, los innumerables preceptos del derecho, es decir, para las manifestaciones más características de la vida colectiva. Todas son expresamente obligatorias, y la obligación es la prueba de que estas maneras de actuar y pensar no son obra del individuo, ¿sí? Repito, voy a dejar de compartir un ratito, voy a tener que cargar la batería, vuelvo con esta idea. Dice, la obligación es la prueba de que estas maneras de actuar y pensar no son obra del individuo, ¿sí? Si no, el individuo no se obligaría a hacerlas, no tendría por qué obligarse a hacerlas, ¿verdad? No son obra del individuo, sino que emanan de un poder moral que lo sobrepasa, sea que nos lo imaginemos místicamente en la forma de un Dios, la cuestión de la religión, o sea que nos hagamos de él una concepción más temporal y más científica. No importa, en definitiva, ¿sí? La misma ley se encuentra, pues, en los dos reinos, ¿sí? Es decir, hay esta relación con su sustrato, ¿sí? Están unidos por esta relación, ¿sí? Y continuamos entonces. Por lo demás, ella se explica de la misma manera en los dos casos, ¿no? Dice Durkheim, y compartimos entonces de vuelta lo que acabamos de decir. Por lo demás, entonces ella se explica de la misma manera en los dos casos. Y ahora también lo que sigue, por supuesto todo lo que sigue del apartado 4 es sumamente importante, porque es en definitiva lo que, digamos, Durkheim está planteando para la sociología, digamos, es el aporte nuevo respecto de la sociología, amén, por supuesto, de la comparación, de la analogía que hace con la psicología, ¿no? Entonces dice Durkheim, si podemos decir, estamos ahora sí en la página 50, si podemos decir en cierta manera que las representaciones colectivas son exteriores a las conciencias individuales, es que ellas no derivan de los individuos tomados aisladamente, sino en su conjunto, lo que es muy diferente, ¿sí? Esto nosotros ya lo sabemos y en realidad no varía respecto de lo que plantea, por ejemplo, o había planteado en el capítulo 5 de las reglas del método sociológico, ¿no? Dice, sin duda, en la elaboración del resultado común, cada cual aporta su cuota, pero los sentimientos privados no se hacen sociales, sino combinándose bajo la acción de las fuerzas sui generis que desarrolla la asociación. A consecuencia de estas combinaciones y de las mutuas modificaciones que de ellas resultan, ellos se convierten en otra cosa, ¿sí? Repito, bajo la acción de las fuerzas sui generis que desarrolla la asociación, a consecuencia de estas combinaciones, esto es lo que más me importa, a consecuencia
de estas combinaciones y de las mutuas modificaciones que de ellas resultan, ellos se convierten en otra cosa. Se produce una síntesis química que concentra y unifica los elementos sintetizados y por eso mismo los transforma. Puesto que esta síntesis es obra del todo, al todo tiene por escenario. La resultante que de ella se desprende excede, pues, a cada espíritu individual, como el todo supera a la parte. Es por eso, diríamos nosotros, que no podemos hablar de una explicación por lo individual, ¿no? Y sigue, ella está en el conjunto, al igual que existe por el conjunto. He aquí en qué sentido. Ella es anterior a sus componentes particulares. Sin duda, cada cual contiene algo de ella, pero ella no está entera en ninguna. Por eso hay algo que es parecido a lo que por supuesto planteaban las reglas del método sociológico, tenemos que aislar al hecho social de sus manifestaciones individuales, porque por supuesto que tiene manifestaciones individuales, pero tenemos que ver la media en la que esto, o el modo en que esto se produce en la generalidad y no en tal o cual individuo en particular, ¿sí? Por eso muchas veces se estudiarían, no sé, las tasas, por ejemplo, ¿sí? Pero continúo la lectura. Sin duda, cada cual contiene algo de ella, pero ella no está entera en ninguno. Para saber lo que ella es verdaderamente, hay que tomar en consideración el agregado en su totalidad. Es ese conjunto el que piensa, que siente, que quiere, aunque no pueda querer, sentir u obrar, sino por intermedio de las conciencias particulares. He aquí también cómo el fenómeno social no depende de la naturaleza personal de los individuos. En la fusión de donde resulta, todos los caracteres individuales, siendo divergentes por definición, se neutralizan y se anulan mutuamente, ¿sí? Es decir, ahí me parece que es importante esto, lo que Durkheim viene a plantear, a sentar, digamos, como característica de la vida social. La vida social tiene por sustrato la síntesis de los individuos unidos, ¿sí? Es una síntesis, una combinación química, no es tal o cual individuo, no es la suma de los individuos, es una realidad sui generis completamente diferente. Esto no cambia ni un poquito, ¿sí? Digamos, él vuelve a establecer ese sustrato. Ahora vamos a ver que sale de esto, ¿no? Esta realidad. Es decir, la vida social es relativamente independiente de los individuos, está aportada por los individuos, pero la tengo que aislar. Y vamos a ver qué pasa con estas representaciones ahora, ¿no? Porque hasta acá de lo que habla es que las representaciones son realidades, que las representaciones tienen carácter obligatorio, ¿no? En muchos casos, que el sustrato de estas representaciones en la vida social es el conjunto de los individuos asociados, lo mismo que dijo hasta ahora en el capítulo 5, pero vamos a ver qué pasa con esas representaciones sociales que ahora son realidades, o sea, si van a poder dar entidad, digamos, si van a poder generar realidades nuevas, ¿sí? Entonces vamos a ir a la cita siguiente, en la página siguiente, en la página 51, que no lo hemos puesto como cita. Durkheim plantea lo siguiente, dice, pero ella es al mismo tiempo otra cosa porque resulta de una síntesis nueva y sui generis en la que estas modificaciones entran como elemento, pero en la que son transformadas por el hecho mismo de su fusión. Sin duda, ignoramos cómo ciertos movimientos pueden combinarse, pueden combinándose dar nacimiento a una nueva representación. Y esto es recontra importante, fíjense, sin duda ignoramos cómo ciertos movimientos pueden combinándose dar nacimiento a una representación, pero tampoco sabemos cómo un movimiento de transferencia puede, cuando es detenido, transformarse en calor o recíprocamente. Sin embargo, no ponemos en duda la realidad de esta transformación. ¿Qué es, pues, lo que la primera tiene menos de imposible? Más generalmente, si la objeción fuera válida, habría que negar todo cambio. Y Durkheim no niega todo cambio, ¿sí? Insisto, si la objeción fuera válida, habría que negar todo cambio. Pues entre un efecto y sus causas, una resultante y sus elementos, hay siempre una distancia, ¿sí? A la metafísica le corresponde encontrar una concepción que haga representable esta heterogeneidad. En cuanto a nosotros, nos basta con que su existencia no pueda ser negada. No vamos, dice Durkheim en alguna medida, a poner, digamos, cómo esto ocurre, porque no lo sabemos, ¿sí? Ahora,
lo que no vamos a hacer es negarla por el hecho de que no sepamos explicarla. Y esto me parece fundamental, ¿sí? Porque da lugar, digamos, a lo que él va a decir un ratito más adelante, que es un campo totalmente abierto todavía, que es el de la ideación colectiva. Vamos un poquito más lento. Dice Durkheim, la vida representativa no puede repartirse de una manera definida entre los diversos elementos nerviosos, puesto que no hay representación en la cual no colaboren varios de estos elementos. Pero ella no puede existir sino en el conjunto formado por su reunión, como la vida colectiva no existe sino en el todo formado por la reunión de los individuos, ¿sí? Es decir, vuelve con la cuestión de las comparaciones, dice, para reconocer al espíritu esta autonomía limitada, estoy en la página 52, para reconocer al espíritu esta autonomía limitada, que es en el fondo todo lo que contiene de positivo y de esencial nuestra noción de espiritualidad, no es pues necesario imaginar un alma separada del cuerpo, llevando en quién sabe qué medio ideal una existencia soñadora y solitaria. El alma está en el mundo, mezcla su vida con la de las cosas, y si se quiere, se puede decir que todos nuestros pensamientos están en el cerebro. Vuelve, ¿no?, a las representaciones individuales. Solamente hay que agregar que en el interior del cerebro no son localizables en rigor, que no están allí situados en puntos definidos, aun cuando están más en relación con ciertas regiones que con otras. Por sí sola, esta difusión basta para probar que son algo específico, ¿sí? Es decir, esta difusión de no saber dónde están específicamente, ¿no? Pues para que sean así difusas es necesario que su modo de composición no sea el de la masa cerebral y que por consiguiente tengan una manera de ser que les sea inherente, ¿sí? Es decir, vuelve con esta idea, con esta cuestión de la independencia relativa, de la realidad propia que tienen las representaciones, ¿sí? Y que estas representaciones se van a asociar entre ellas, dando lugar a nuevas representaciones, ¿sí? Y que esas nuevas representaciones entonces ya no tendrán una relación directa con su sustrato, sino que serán relativamente autónomas de ese sustrato, relativamente independientes. Y el relativamente independientes es porque al mismo tiempo no podrían surgir de otro lado, ¿no? Y ahora sí, vamos a una de las últimas citas, por lo menos que yo seleccioné, que me parecen interesantes tenerlas muy presentes, al final de la página 54 y también compartida con la página 55, que dice lo siguiente: por eso, si bien se encuentra en el sustrato colectivo por el cual se une al resto del mundo, la vida colectiva no reside, sin embargo, en dicho sustrato de modo tal que pueda reducirse a él. ¿Ok? Es decir, no es lo que nos dijo en las reglas del método sociológico. Es decir, no tengo que llevar todo al volumen y a la densidad, nos está diciendo acá, ¿sí? Repito, por eso, si bien se encuentra en el sustrato colectivo por el cual se une el resto del mundo, la vida colectiva no reside, sin embargo, en dicho sustrato de modo tal que pueda reducirse a él. Es a la vez dependiente y distinta de él, como la función lo es del órgano. Sin duda, como sale de él, ¿no?, del medio social interno, podríamos decir nosotros, de los elementos asociados, del volumen y de la densidad, repito, sin duda, como sale de él, pues de otro modo, ¿de dónde vendría? Las formas que reviste en el momento en que se desprende y que son por consiguiente fundamentales, llevan la marca de su origen. Por eso la materia prima de toda conciencia social está en estrecha relación con el número de los elementos sociales, la manera en que están agrupados y distribuidos, etc., es decir, con la naturaleza del sustrato, ¿sí? Volumen, densidad, están en íntima relación. Fíjense que es una enunciación muy similar a la que dijo: las representaciones colectivas están en íntima relación con el cerebro, ¿sí? Pero no dependen estrictamente de él, ¿sí? Es exactamente, o bueno, una formulación muy parecida, ¿no? Y continúa. Pero una vez que se haya constituido así un primer fondo de representaciones, es decir, un primer conjunto de representaciones, y en algún momento Durkheim va a decir, estas representaciones son las religiosas, ¿sí? La religión
son esas representaciones de primer grado, ¿sí?, que comparten los individuos, estas se hacen, por las razones que ya hemos expuesto, realidades parcialmente autónomas que viven con vida propia. Tienen el poder de atraerse, de repelerse, de formar entre ellas síntesis de toda especie, que son determinadas por sus afinidades naturales y no por el estado del medio en cuyo seno evolucionan. Es decir, no surgen del medio social interno, no surgen del medio social, tienen una autonomía relativa. Entonces, ojo, porque la explicación ya no va a ser de causalidad, un hecho social se explica por otro hecho social. Sí, se explica por otro hecho social, pero no puedo llegar al medio social interno, o no necesariamente deba llegar, porque en definitiva tienen por origen otras representaciones y no estas, y no tal o cual modificación en el medio social interno, ¿no? Y sigo con la lectura. Por consiguiente, las representaciones nuevas, que son el producto de esta síntesis, son de la misma naturaleza. Tienen por causas propias otras representaciones colectivas, no tal o cual carácter de la estructura social, ¿sí? Es decir, no tienen que ser explicadas directamente por la morfología social, ¿sí? No se relacionan con determinadas particularidades de la morfología social, ¿sí? No directamente, ¿está bien? Por supuesto, no podrían brotar de otro lado. Y en este sentido, lo que Durkheim trata de explicar es cuál es, digamos, que hay representaciones que no tienen origen, ¿sí?, en el medio social interno. ¿Está bien? Por eso me interesa que vayamos al parrafito que seleccioné, que es, en realidad, es una nota al pie, la nota al pie número 16 de la página 56, ¿sí?, que Durkheim dice lo siguiente. Y esto me parece fundamental, el reconocimiento, aparte, ¿no?, de lo que Durkheim dice, y me parece que deja planteado una suerte de problema o de cuestión a resolver, ¿no? Dice, en cuanto al proceso en virtud del cual se forman estos productos sociales de segundo grado, si tiene analogía con el que se observa en la conciencia individual, no deja de tener una fisonomía que le es propia. Las combinaciones de donde han resultado los mitos, las teogonías, las cosmogonías populares, no son idénticas a las asociaciones de ideas que se forman en los individuos, aunque ambas puedan aclararse mutuamente. Hay toda una parte de la sociología que debería investigar las leyes de la ideación colectiva y que está todavía enteramente por hacerse. Entonces ahí queda, me parece a mí, planteada dos cuestiones. Por un lado, la autonomía relativa de las representaciones respecto de su sustrato, es decir, ya no tengo que llegar al medio social interno porque el origen de una representación puede estar en otra representación o en la combinación de otras representaciones, entonces no debería llegar. Ahora, cuando Durkheim dice, todavía en una notita al pie, ahí abajo de todo, dice, quedan por encontrarse las leyes de la ideación colectiva, lo que daría la sensación es, o la pregunta que nos podemos hacer es, ¿no tengo que llegar hasta el medio social interno porque son relativamente independientes, o es que no lo puedo explicar? ¿Sí? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es no saber explicarlo, pero que hay una relación, la hay, ¿sí? Y entonces tendría que buscarla, y ahí es donde entran la necesidad de descubrir las leyes de la ideación colectiva, o si directamente no existen esas leyes de ideación colectiva. ¿Se entiende la discusión? Bueno, entonces queda planteado esto, y vamos a ir entonces a pensarlo con un pequeño esquemita, ¿sí? Para ver esto que Durkheim me está planteando, de estos bastante pavos que suelo hacer yo. Bueno, entonces para empezar a presentar una síntesis, voy a poner un pequeño dibujito bastante malo, espero que esto no circule demasiado. En el pizarrón suele pasar más desapercibido porque uno después, bueno, lo borra y listo, ¿no? Pero ahora va a quedar grabado. Pero sería más o menos lo siguiente. Digamos, la vida social obviamente está conformada por individuos. Traté de hacerlos en mi pésimo dibujo de la manera más diversa posible, individuos. ¿No es cierto? Entonces, ahora, ninguna explicación social, cada uno de ellos tiene sus representaciones y es su vida representativa individual. Ahora, solo los individuos sintetizados, que es lo que trato de
no sé, de alguna manera representar con esta línea punteada azul, dan lugar a la sociedad. Una vez generada de esta síntesis, digamos, una primera base de representaciones, ¿no?, que podrían ser las representaciones colectivas de primer grado, porque Durkheim dice estas son de segundo grado, ¿sí? Y acá es donde, bueno, algunos autores dicen estas representaciones necesariamente son religiosas, ¿sí? Surgen otras representaciones, pongamos, yo qué sé, familia, Estado, democracia, no sé, que en verdad podríamos decir estas representaciones son conceptos, sí tienen carácter de lo social, porque lo que pasa individualmente puede quedar en el grado de la sensación, pero acá son conceptos ya, porque son reconocidas socialmente, aunque no por todos. Por eso este procedimiento da lugar a la pluralidad de ideas, a la pluralidad de representaciones. Pero lo que Durkheim dice es, por ejemplo, si yo quiero explicar esta representación colectiva, ¿sí?, lo que puede pasar es que esta representación colectiva se conforme de alguna manera de esta, y que no tenga relación con el medio social interno. Este es el medio social. ¿Cuántos somos? ¿Cuán juntos estamos? ¿Cuál es el grado de las vías de comunicación? ¿Sí? Ahora, cuando yo quiero explicar esta representación, y bueno, no necesariamente tiene su causa inmediata en el medio social interno. No sé si suma mucho esta medio payasada que hice, pero es un poco para comprender eso. Y por eso, en realidad lo digo, porque viene con el último párrafo que leímos, pero además me interesa plantear lo siguiente, ¿no? El último párrafo, perdón, porque quiero ver eso. Leímos entonces lo de la nota al pie, ¿sí? Y me interesa entonces particularmente que vayamos hacia el final del texto. Me parece... Vamos a ir directamente... Bueno, vamos a leer, ya que estamos desde el último párrafo del texto, que en realidad arranca en la página 57. ¿Sí? Sí, vamos a arrancar ahí. Que dice lo siguiente. Un poquito más, en realidad. De la 57, un poquito más arriba. Dice como 5 renglones del párrafo que no empieza ahí, sino que empezó en la página 56. Dice, así es como esta espiritualidad por la cual se caracterizan los hechos intelectuales, y que poco antes parecía ponerlo, sea por encima, sea por debajo de la ciencia, ha llegado a ser ella misma el objeto de una ciencia positiva, y entre la ideología de los introspeccionistas y el naturalismo biológico se ha fundado un naturalismo psicológico cuya legitimidad contribuirá quizás a demostrar el presente artículo, ¿sí? O sea que él abreva, vamos a decirlo así, en este naturalismo biológico, en naturalismo psicológico, ¿sí? Es decir, parte de ahí, pero no tiene una dependencia inmediata, absoluta de ahí, ¿sí? Una transformación semejante, continúa Durkheim, debe realizarse en sociología, y a este fin tienden justamente nuestros esfuerzos. Si ya casi no hay pensadores que se atrevan a poner abiertamente los hechos sociales fuera de la naturaleza, muchos creen todavía que para fundarlos basta darles como cimiento la conciencia del individuo, ¿sí? Acá esta es una discusión que podría estar manteniendo tranquilamente con Tarde, y que en realidad me está manteniendo con Tarde, ¿no es cierto? Directamente entonces a los individuos. Algunos llegan a reducirlos a las propiedades generales de la materia organizada. Para los unos y para los otros, por consiguiente, la sociedad no es nada por sí misma. No es más que un epifenómeno de la vida individual, orgánica y mental, no importa. Lo mismo que la representación individual, según Masley y sus discípulos, no es más que un epifenómeno de la vida psíquica. La primera no tendría otra realidad que la que le comunica al individuo, como la segunda no tendría otra existencia que la que le presta a la célula nerviosa. Y la sociología no sería más que una psicología aplicada.
Pero el ejemplo mismo de la psicología demuestra que esta concepción de la ciencia debe ser sobrepasada. Más allá de la ideología de los psicosociólogos y más allá del naturalismo materialista de la socioantropología, hay un lugar para un naturalismo sociológico, que es donde él se ubica, ¿sí? Así como tomó partido por el naturalismo psicológico, hay lugar para un naturalismo sociológico que vea en los fenómenos sociales hechos específicos y que intente explicarlos respetando religiosamente su especificidad. Luego, nada hay más de extraño que el error a consecuencia del cual se nos ha reprochado a menudo una especie de materialismo. ¿Sí? Él no está de acuerdo con eso. Dice, muy por el contrario, desde el punto de vista en que nos colocamos, si llamamos espiritualidad a la propiedad distintiva de la vida representativa en el individuo, deberemos decir que la vida social, de la vida social que ella se define por una hiperespiritualidad. Entendemos por esto que los atributos constitutivos de la vida psíquica se encuentran en ella, pero elevados a una potencia mucho más alta y de manera que constituyen algo enteramente nuevo. A pesar del aspecto metafísico de la palabra, no designa pues nada más que un conjunto de hechos naturales que deben explicarse por causas naturales, pero nos advierte que el mundo nuevo que así queda abierto a la ciencia sobrepasa a todos los otros en complejidad, que no es simplemente una forma agrandada de los reinos inferiores, sino que en él actúan fuerzas que todavía son enteramente insospechadas y cuyas leyes no pueden ser descubiertas por los solos procedimientos del análisis interior, ¿sí? Entonces, si a esto, vamos a decir así, estas verdes, vamos a llamarlas, o estas chiquititas representaciones de los individuos, es la vida espiritual de los individuos la que se forma socialmente a partir de la síntesis o de la combinación de las conciencias individuales, la llamaremos hiperespiritualidad. Y esa hiperespiritualidad es relativamente independiente de la vida individual, es decir, de los individuos, y relativamente independiente de su sustrato, es decir, de los individuos asociados. Espero que sea más o menos clara esta explicación.